escuchar las últimas palabras de quienes hayan anotado y también el cierre que va a ser ver con la convocatoria. También tuvimos varias intervenciones, creo, muy ricas en argumentaciones, en caracterizaciones, también algunas cuestiones. ¿Se puede hacer un agregadito? Sí, algunas intervenciones con algunas cuestiones un poco más concretas que quizás es algo en lo que estaría bueno poder profundizar, en cómo implementamos algunas acciones prácticas de nivel de acción, algunas consignas comunes. Bueno, lo dejo también como posible cuestión a ser abordada en las intervenciones que quedan para continuar con este debate. De paso, estaría muy bien, creo, agradecer a la casa, a ATE, que nos han invitado a un gran almuerzo. Fue medio sorpresa cuando llegamos, no teníamos en claro que fuera a ser así, así que creo que algunas personas habían estado abonando un aporte, una colaboración. Después, no sé si ya se pudo devolver a todas, pero bueno, ahí cualquier cosa, Nati luego les devuelve a quienes han colaborado. Bueno, si les parece, sin más, seguimos con la lista. Les insisto, quienes quieran anotarse, háganme alguna señal. Bueno, seguimos con los 5 minutos, 6 minutos para que nos intervengan. Ahora le toca a Leandro. Hola. Bueno, ¿qué tal? Soy Leandro de Marabunta. Bueno, me parece que tuvieron muy buenas las intervenciones. Hay muchos elementos, trato de articularlo lo más que puedo. Tratando de retomar las intervenciones del primer bloque, antes de comer. Respecto a la situación, trato de ir a situación y tareas, digamos así. Respecto a la situación, el tema creo que un tema clave es que lo de la deuda, tanto con el FMI como incluso con los privados, como sabemos, se había hablado bastante al principio, cuando arrancó la autoconvocatoria. Bueno, es absolutamente impagable, no por los vencimientos de este año 2022-23, sino por el tema de, bueno, los patearon a partir de 2024 la mayoría, pero es totalmente impagable. Esto en el sentido de que es un tema totalmente estructural, el tema de la deuda, y en ese sentido la necesidad de este espacio de la autoconvocatoria es algo estructural que necesitamos, que es necesario, digamos, para la lucha de clases en Argentina, sostener este espacio, porque es una tarea totalmente fundamental para digamos, tener en cuenta a qué nos oponemos y qué proponemos. Eso respecto, digamos, a un poco lo más general. Después, lateralmente, el FMI y la mayoría de los que les debemos quedaron ligados digamos, al FMI, al sector de lo que hoy es en la guerra de Ucrania, todo lo que es el sector de la OTAN. El FMI es cada vez un bloque más fuerte en el marco de la actual guerra. Bueno, y ese es el sector que nos está oprimiendo más fuertemente respecto a la deuda. Eso es una descripción, digamos, más que nada de lo que tenemos enfrente y arriba. Bueno, entonces, para este año, no es que los vencimientos del FMI no es algo que desde el punto de vista de masas se sienta, bueno, hay que pagar ya esto o lo otro, porque en realidad es el tema de las revisiones trimestrales que el mismo FMI las ha suavizado, porque no tienen ningún interés en acelerar los tiempos para este año, que es muy conflictivo por el tema de la crisis multidimensional, la pandemia, la guerra, la crisis económica mundial, etc. Entonces no es que haya un interés muy fuerte de acelerar desde el punto de ahí. Hay que ver a partir de diciembre hacia marzo, podrían acelerarse los tiempos. Esto lo digo en qué sentido, que en las tareas, la tarea de marchar, digamos, de ir a una marcha para cambiar la cuestión no es algo que esté planteado para estos meses. Sí marchar en el sentido de seguir instalando, o sea, una tarea es seguir instalando el tema de que la deuda es un problema estructural, y en ese sentido lo de la marcha del 9 de julio
es buenísimo que esté planteado. El 28 habría que ir a esa reunión como autoconvocatoria para plantear lo mismo que planteamos en la época del espacio Lezama. Como dijo Eduardo, sería bueno que se reaviva ese espacio Lezama o algo similar, más allá del nombre. Y habría que ir el 28 con ese espíritu, me parece, ¿no? Con el espíritu que planteó Eduardo Lucita, de que es importante que vuelva a haber un espacio así y que el 9 de julio sea una marcha de un espacio lo más parecido a eso. Porque, bueno, hay que ver si no va a ser una marcha solo FIT y alguno que apoya, o si es una marcha, va a ser una marcha un poco más amplia. Parece que hay que ir con esa propuesta, con ese espíritu lo del 28. Pero bueno, volviendo, para este año está esta marcha, buenísimo, creo que tenemos que tratar de participar con este espíritu. 1. 2. Sí es importante, un poco retomando lo que dijo la compañera de Pariendo por ahí, que creo que no está, el tema de una tarea para este año, seguir instalando lo más posible en todos los lugares posibles, y por ejemplo, desde, bueno, si se puede llegar a los lugares de base, buenísimo, y si no, bueno, por lo menos, por ejemplo, tipo de charlas. El tema de la deuda, no es probable de que la mayoría de la gente en general le dé bola por sí mismo, entonces me parece que este año hay que tratar de articularla lo más posible. La cuestión de la deuda, si hacemos una charla, por ejemplo, la deuda con el tema en relación a la cuestión de género, la cuestión piquetera y el trabajo, la cuestión sindical, salario mínimo, trabajo con derechos, etc. O sea, me parece que hay que tratar de hacer charlas donde se enlace lo más posible la deuda con las distintas luchas que se vienen dando y que se van a seguir dando este año. Así que un poco en las tareas creo que es eso, tratar de sumarse a la marcha con este espíritu onda, lo del Lezama, o sea, amplio, lo más amplio posible, lo de estar lo más predispuesto posible a hacer actividades como autoconvocatoria junto a otros sectores, para que tengan un poco más de llegada. Y bueno, eso creo que son las dos tareas principales. Y mientras, lo de seguir instalando el tema de la deuda, como un poco más propagandísticamente, porque no va a ser algo tan urgente este año, pero sí es algo totalmente estructural y que lo tenemos que seguir preparando. Y bueno, en algún momento, si llega a haber una crisis porque se pudre, el gobierno no le cierra las cuentas, el fondo quiere apurar los tiempos, lo que sea, bueno, ahí seguro que podremos intervenir con mayor fuerza y apostar a influir un poco más. Comento que nos escribieron se contactaron del Nuevo Más y acercan también un saludo a este encuentro y también comunicaron que van a comenzar a participar como oyentes del autoconvocatorio. Tengo anotado ahora a Pablo del Partido de la Liberación. Buenas tardes, compañeros. Desde el Partido de la Liberación venimos participando activamente de la autoconvocatoria, las reuniones y distintas manifestaciones que se vinieron realizando en este último tiempo. Desde ya lo que estamos viendo es que a medida de que se sigue sumando el ajuste contra el pueblo debido a esta deuda impagable, esta deuda ilegítima, nos vemos cómo nos va afectando en los distintos ámbitos, los vaciamientos de políticas públicas, por ejemplo, en salud, educación, también hacia los movimientos sociales. Como trabajador estatal, yo además soy trabajador estatal, lo venimos sufriendo, lo que es el ajuste. Principalmente yo trabajo en el espacio para la memoria en SESMA, soy guía del museo de la ESMA, el Museo Sitio de Memoria, hay casinos oficiales. Estamos atravesando, les comento, en este momento de vaciamiento que tenemos de políticas públicas de parte de este gobierno que elige pagar la deuda externa antes de contratar trabajadores en los distintos ámbitos del Estado, que sufrimos el ajuste brutal del macrismo durante los 4 años del gobierno de Macri. En este caso estamos en medida de fuerza desde hace ya una semana, porque la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Problemas Culturales de la Ciudad de Buenos Aires
decidieron, entre otros puntos, reemplazar la actividad de los protectores del predio por insertar a la Policía Federal a hacer las actividades de protección del predio, hasta inclusive tomando tareas en áreas donde está, por ejemplo, la recepción del predio. Para los que vengan a recorrer la EXESMA se van a encontrar con policías de civil sin identificación caminando por alrededor del predio y tomando tareas que son de los trabajadores. Se está viendo el vaciamiento en distintos ámbitos del predio. Por ejemplo, nosotros, los trabajadores del museo de la EXESMA, tenemos pocos guías. La gestión dice que no va a contratar, se han cerrado inclusive áreas en lo que es la parte del ente público. También hay vaciamiento en el Museo Malvinas e Isla del Atlántico Sur, donde tampoco se contrata personal, tampoco hay folletos. Las gestiones no ni siquiera imprimen la folletería con la que trabajamos en esos espacios. Ahí es donde se siente el ajuste. Y lo más desagradable es trabajar en un espacio tan significativo, que fue un ex centro clandestino de detención, donde pasaron alrededor de 5.000 víctimas, de las cuales sobrevivieron 200, además de que funcionó una maternidad clandestina, donde nacieron alrededor de 20 niños, que hasta el día de hoy 12 de los niños que nacieron en la EXESMA recuperaron su identidad y sufriendo el vaciamiento de las políticas públicas producto de los acuerdos con el FMI y el ajuste que sufrimos durante los 4 años del macrismo, tenemos el desagrado de cumplir nuestras tareas al lado de oficiales de la Policía Federal. Con el dolor de los que trabajamos, por ejemplo, en el cuerpo de guías, estamos relatando todos los días frente a los colegios, las universidades que visitan este espacio, los distintos hechos que se cometieron, los crímenes que se cometieron de lesa humanidad en ese centro, al lado de oficiales de la Policía Federal que formaron parte del grupo de tareas de la ESMA junto a los marinos. Inclusive fue la Policía Federal la que le enseñó a utilizar la picana a los marinos. Y esta gestión, continuando con este proceso de ajuste, llega al nivel de introducir a la Policía Federal a cumplir las tareas de los trabajadores, porque ellos no están contratando personal. Ese es el ajuste que sufrimos, por ejemplo, los trabajadores estatales, no solamente en la EXESMA, sino en distintos ámbitos de la administración pública y en distintos ámbitos a nivel nacional, al igual que los docentes que sufren el ajuste del FMI que implementa este gobierno, vaciando, inclusive no hay recursos para poner en condiciones los colegios en el conurbano bonaerense, no hay plata para los merenderos en los colegios, tampoco no se bajan insumos hacia los movimientos sociales para los merenderos frente a la crisis del hambre que se está viviendo en la Argentina producto de este ajuste. Nosotros creemos que el eje principal tiene que ser la deuda externa, pero que el espacio tiene que ampliarse, sumar a otros actores, como decían otros compañeros que me antecedieron, sumar más actores. Por ejemplo, como decía una compañera también, dar ese debate con los distintos sectores que hoy forman parte del Frente de Todos, que está una gran contradicción desde que su gobierno decide firmar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay sectores que nosotros tenemos que ir a interpelar y tenemos que ganarlos para este espacio y que tomen una posición denunciando de que esta política de entreguismo que está realizando este gobierno con el ajuste implementado también se ve en otros ámbitos. Por ejemplo, la apertura de una base militar yanqui en la provincia de Neuquén. O sea, el Fondo Monetario está condicionando al gobierno, está condicionando nuestra soberanía nacional y es importante de que este espacio empiece a ampliarse y también convocamos a la creación, a la conformación de un frente antiimperialista para profundizar la lucha contra el FMI y con los distintos elementos del imperialismo yanqui, que hoy en día no es solamente el FMI, es la OTAN, es el Banco Mundial, etc. Entonces también nuestra propuesta es seguir sumando estos actores
y poder ir hacia la conformación de un frente antiimperialista para derrotar al FMI y también al imperialismo yanqui. Muchas gracias, compañeros. También recibimos un saludo del Movimiento Popular Liberación, que dijeron que no podían ser de la partida hoy, pero que estaban atentos a las próximas iniciativas. Ahora le damos la palabra a Manuel, de la Mesa Coordinadora de Jubilados. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, compañeros. Mi nombre es Manuel Gutiérrez, yo vengo en representación de la Mesa Coordinadora Nacional de las Pensiones, Jubilados y Pensionados y soy militante de la corriente política de izquierda. Además está decir que hablar de deuda es hablar del padecimiento que viven los jubilados, simplemente mencionar que el 70% de los jubilados no logra alcanzar la canasta mínima de subsistencia para vivir, una situación dramática, y sabemos todos que uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la rebaja salarial y la reforma jubilatoria, ¿no? Reforma laboral y reforma jubilatoria. ¿Qué quiere decir? Privatización del sistema y bajar los aportes patronales, es decir, en definitiva, más miseria para los jubilados, que es una población para el Fondo Monetario sobrante. Yo creo que el tema de los jubilados, más allá de la cuestión económica, de los números, habla de la profunda deshumanización que vive nuestra sociedad y que se expresa en este acuerdo en este acuerdo con el Fondo Monetario. Es decir, fíjense que los extremos de la pobreza están en los niños, en los jóvenes y en los viejos, en los sectores más vulnerables. Con ellos tributan al altar de la ganancia capitalista. Esa miseria, esa existencia inhumana. Esto es una cuestión, ¿no? Yo quería decir esto porque la dimensión de la lucha contra el fondo no es solamente una dimensión política, económica, es fundamentalmente política, económica, social, pero también es un debate sobre el destino de la humanidad. Debe interpelar un sentido de trascendencia de la humanidad, de la existencia misma. Como me acuerdo de la frase de Fidel Castro cuando decía: este capitalismo vive una crisis civilizatoria. Y hoy, a años de su muerte, esas palabras adquieren mayor significación. Es una crisis civilizatoria, es una crisis de la existencia humana. Y bueno, pero sabemos que las cuestiones culturales de por sí no resuelven el tema. Lo que lo resuelve es la política, y lo que resuelve es la lucha por el poder. Nosotros, los compañeros que valientemente, en un momento convocaron esta autoconvocatoria, ubicaron la cuestión del no pago de la deuda externa, la suspensión, la investigación y el no pago en el centro de la disputa del poder del capitalismo. ¿No? Es una consigna además, una consigna que debe ser la apertura de todo programa. En su momento fijó una agenda. Cuando iniciamos, me acuerdo, las primeras conversaciones, era en pleno consenso del gobierno y expectativas sobre el gobierno que subía al poder, que era el de Fernández. Lo hicimos en soledad, pero logramos estar menos solos, ampliar la convocatoria, instalar en la agenda política, quizás no en forma masiva, pero en grandes sectores de la militancia de la sociedad, el tema de la deuda. Fue tan así que también el tema de la deuda obturó la unidad de frente de todos, donde también entró en una crisis. Es un acumulado político, me parece importante haberlo instalado en un momento de adversidad y de crecimiento en diferentes oportunidades de movilizaciones. Yo lo que me pregunto es, ahora es diferente la situación, es diferente el desafío. Las organizaciones populares están interpeladas en su constitución y en su desarrollo por los momentos históricos. Nos tocó aquel momento de soledad. Hoy tenemos un momento de mayor compañía, pero también tenemos un momento de profundización de la crisis económica, política, social y cultural. Nosotros, la derecha dice, vamos por todos. El ministro de la Corte dice, terminar con esa idea de que detrás de todo necesidad hay un derecho. Otros, hay que entrar a Villa con metralleta. Vienen por todo. Inclusive por la memoria histórica. Inclusive condenando actos
acción de legítima resistencia popular en época de la dictadura. Quieren enjuiciar a los compañeros que heroicamente en plena dictadura enfrentaron a los genocidas. Vienen por todo, vienen por la legitimación del presente, de la legitimación de la deuda, legitimación de una sociedad jerarquizada. Porque en definitiva lo que quieren es orden, un orden jerarquizado y lo dicen abiertamente. Bueno, ante este desafío político, me parece, no sé, y creo que ya lo dijeron varios compañeros, tenemos que reflexionar sobre la continuidad de este espacio, de cómo dotamos a este espacio de capacidad política, de construcción de una alternativa política. Porque, compañeros, no existe una alternativa política de masas en Argentina. No existe una alternativa política de masas. Y Petro, que saludamos su triunfo, expresa, como otras experiencias en Chile, que las alternativas políticas de masas se construyen de la diversidad de los partidos políticos, pero también entendiendo que estos espacios como la autoconvocatoria o los espacios sociales, territoriales, tienen capacidad política y legitimidad política para la construcción de esa alternativa política. No es solamente los partidos políticos que hacen política. Yo adhiero a un partido político, una fuerza política, pero no solo los partidos políticos. La política es una visión universal de la existencia por parte de las masas. Ayudan a esa visualización general de la existencia de los partidos políticos, pero también movimientos como la autoconvocatoria. Yo lo que digo que, bueno, el desafío que inicialmente lo pudimos superar, caminando un poco por el desierto, en este momento no esperar que la espada del sistema le corte la cabeza a los más vulnerables, que es lo que esperan constituir y lograr en este proceso electoral con una restauración de la derecha y con un gobierno que retrocede ante eso. Entonces, el tema es la alternativa política, cómo construimos, o cómo, ojo, no somos los únicos, cómo aportamos a una alternativa política de masa que efectivamente tenga la capacidad de disputar el poder político a favor de los trabajadores de nuestro país. Era eso. Ahora, tengo anotada a una compañera que estaba sentada allí en la segunda fila, pero no sé si era vos, no. Era alguien que estaba. No, pero había una compañera en la segunda fila. ¿Se movió o se habrá ido quizás? Bueno, seguimos entonces. Bueno, y ahí sigue el compañero que estaba al lado de la columna. Así podemos anotar las cosas algunas. No será lo más prolijo, pero bueno. Mi nombre es Ariel, asamblea nueva entrega de la costa Avellaneda Quilmes. Somos una asamblea de vecinos que defendemos el bosque nativo ante la amenaza del nuevo Costa del Plata, que es un proyecto inmobiliario promocionado como Puerto Madero Sur. Entonces, en esta problemática, identificando a los funcionarios contra los que hay que accionar, cuando empezamos a ver todos los entramados políticos, la relación con las empresas, empezamos a conocer a las empresas y su historia, y así terminamos en el embudo de la deuda, porque vemos que la tierra que está en disputa es una tierra vecina al SEAMSE, que fue creado en la época de la dictadura, seguida de Chile. Entonces, bueno, ahí ya todos ustedes saben que las empresas que participaron en el golpe para meter este sistema económico, modelo económico. Entonces, bueno, la tarea que nosotros hacemos es juntar todo lo que los profesionales que están comprometidos en la causa hacemos como la traducción para bajar al llano del pueblo. Y la inquietud que traemos acá es que no podemos hacer eso mismo con el tema de la deuda porque ni nosotros mismos entendemos. Hay cuestiones técnicas que
traigo mi caso personal, que yo soy obrero, a veces de la construcción, a veces de la fábrica, según el laburo que salga, pero no tengo estudio, no tengo una formación política, no tenía un entorno militante ni nada, y me costó mucho llegar a donde estoy y el camino. Entonces, quiero que al sector de abajo, de los barrios, los más pobres, le llegue la información, y yo creo que se puede hacer eso. Se puede hacer eso porque hay mucha gente participando. No me gusta subestimar a la gente, así que propongo hacer un trabajo para que se llegue a eso. Porque creo que las cosas van a empezar a moverse cuando esta gente sepa y van a ser ellos los que desparraman todo esto. Nosotros somos acá pocos, sabemos que falta gente y todo, pero hay una gran cantidad de gente que puede participar activamente y bueno, tenemos que llegar a ello. Lo único que a nosotros se nos ocurre hacer, y más o menos lo vamos haciendo, es fraccionar estos incrementos de intereses y eso, fraccionarlo en días y cuánta guita se va al día. Entonces cuando vos le decís a una persona que se va tanta guita por día, a las personas se le despierta una curiosidad, no lo vemos imposible. Entonces proponemos eso, porque sabemos que hay compañeros nuestros que votan al oficialismo y lo votan por necesidad, lo sabemos. Entonces cuando vos le decís la plata que se va y la necesidad que tienen ellos en el día de comer, ahí es como que se te mueve el piso. Entonces lo que proponemos es eso. Gracias. Soy Pato, soy trabajador de políticas de niñez y adolescencia en la Ciudad de Buenos Aires. Venimos padeciendo el macrismo desde 2007 como empleador y participo del colectivo militante Hilo Rojo. En primer lugar, saludar y reivindicar la jornada nacional que estamos haciendo desde la autoconvocatoria. Nos parece fundamental haber puesto en pie este espacio para poder generar justamente una pelea de fondo contra el Fondo Monetario Internacional, que lo han querido vender como una nueva cara, como un nuevo organismo amistoso, generoso, que nos permitía refinanciar, pero siempre pagando y siempre a costa de la sangre, del trabajo y de los bienes naturales de nuestros pueblos. Sobre esa cuestión es interesante seguir pensando y debatiendo qué rol le asignamos a la autoconvocatoria, qué rol queremos de la autoconvocatoria. Claramente en el advenimiento del gobierno de Frente de Todos, haber planteado la suspensión del pago de la deuda no solo iba a discutir con la idea que venía trayendo el gobierno, sino sabiendo que no iba a desarrollar efectivamente una política contra el fondo y en favor de las clases populares, sino a defender sus intereses, que son sus intereses de clase en última instancia. Y también sabemos que las deudas, y la deuda en particular, no viene sino es de la mano de la represión, que también lo estamos viendo, y lo que decía el compañero de la ex-ESMA y el marco de las políticas públicas, también se ve efectivamente cómo aparece la represión a la orden del día. Lo vemos también en Catamarca, como están ahí en la lucha contra minera avanzando, lo vemos en cada una de las movilizaciones, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el país, cómo la represión a partir de las luchas cotidianas empieza a ser un elemento cada vez mayor y creciente. También decía el compañero del MTR cuando tuvimos la acción que tuvieron los compañeros detenidos y la brutal criminalización que se hizo a la protesta y a esta lucha en particular. Con lo cual es importante pensar el rol entonces de la autoconvocatoria que nos permita generar varios desafíos al mismo tiempo. Uno, lo planteaba también el compañero, un rol pedagógico para poder identificar cuál es el sentido de estar endeudados como patria, como trabajadores, y cómo eso poder ir trabajando en cada uno de los lugares de trabajo, de militancia, donde participamos, es cómo se vincula entonces la deuda con nuestras necesidades más inmediatas y también con nuestras carencias más inmediatas. Porque, como decía también el compañero que me antecedió la palabra,
sin duda, es de máxima la ruptura con el fondo, y no lo vemos tan cercano y no se ve tan cercana la cuestión de la ruptura con el fondo cuando el Congreso legitima y legaliza este pago, y cuando las instituciones, los medios y el establishment todo el tiempo dice hay que pagar el fondo, vamos a quedar fuera de los organismos internacionales, vamos a quedar aislados y demás, lo mismo que decía el macrismo, básicamente, pero con otra cara. Entonces, el rol pedagógico es fundamental y es necesario. También el rol político de vinculación, como decía, de las distintas luchas que se van generando para poder integrar en cada lucha una batalla más con la cuestión de fondo, porque es vincular lo reivindicativo, si se quiere, lo más económico, lo más inmediato, con lo más estratégico, porque no es otra cosa que pensar qué proyecto de país queremos y necesitamos la ruptura con el fondo. Un país soberano, un país en donde podamos cuidar y explotar los recursos desde lugares no extractivistas, como lo plantea el gobierno, en donde haya trabajo que efectivamente genere un trabajo genuino, donde más del 40% hoy está en la precarización y donde más del 60% de las trabajadoras y trabajadores estamos en la pobreza. Bueno, ¿qué tipo de trabajo necesitamos y queremos? Es parte de una pelea de fondo. Entonces, es complejo a veces escuchar a compañeras y compañeros decir no podemos luchar por salario si no rompemos con el fondo. El fondo vamos a romper cuando efectivamente podamos integrar las luchas y cuando podamos tener ese rol político. Y para eso hoy también se hablaba de la necesidad de ampliar la autoconvocatoria, que sin duda es una necesidad porque necesitamos como pueblos ampliar nuestra correlación de fuerza. Decía también un compañero antes, no se trata de otra cosa que la lucha por el poder. Por el poder generar un proyecto de vida sustentable, que sea feminista, que piense en nuestros bienes naturales, que piense en el trabajo genuino, que piense en la soberanía. Y ese proyecto político requiere de unidad en la diversidad. Decía el compañero, de muchos martillos pegando al mismo clavo, muy buena metáfora, para poder pensar en la necesidad de la unidad de acción para enfrentar tanto la carestía de la vida como las clases dominantes para generar otro proyecto político. Y en esa unidad también saber que en el corto plazo distintos sectores van a impugnar a otros sectores para salir de la calle a caminar. Lo del 9 de julio seguramente lo vamos a discutir desde Hilo Rojo y desde la autoconvocatoria, muy posiblemente participaremos. Va a ser una acción que va a impulsar el FIT por lo que dijeron, pero muchos sectores no van a participar. Y cuando hablemos con otros sectores, tal vez más vinculados al peronismo, al Frente de Todos, otros sectores de izquierda tampoco van a participar. Entonces, para cerrar, me parece que es importante poder pensar que desde la autoconvocatoria es necesaria la unidad y también diversas formas de construir esa unidad. Es decir, vamos sin duda a tener que transitar por distintas acciones en donde los anillos de alianzas van a ser diferentes, pero la estrategia tiene que ser una. La suspensión del pago de la deuda, la lucha concreta y cotidiana por nuestras necesidades y nuestro derecho, y la construcción de una correlación de fuerza social y política que nos permita efectivamente dar vuelta a esta tortilla y construir un proyecto político superador al que vivimos. Así que, nada, esos son algunos desafíos, unas preguntas. Muchas gracias. ¿Qué venís a dar el mato o el micrófono? Después se prepara Michael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería referirme en particular a algo que se ha mencionado, muy importante, que es la necesidad de acrecentar nuestra fuerza. Solamente algunas experiencias digamos que se tienen de hace un tiempito, pero que se manifiestan a partir de algunas organizaciones que inclusive de por sí ya son digamos de distintos sectores. Me refiero en particular como ser al Frente por la Soberanía Nacional, que están peleando básicamente por la anulación, por intento de anulación de prórroga, por intento de continuar con la
concesión de la llamada hidrovía sobre el río Paraná, nuestro río Paraná. Este es un espacio, digamos, múltiple, de distintos sectores, incluso kirchneristas, se agrupan, y hay otros compañeros que inclusive están dentro de la autoconvocatoria. Es decir, me parece que hay que profundizar cómo lograr una reunión o un acercamiento que nos permita conocernos personalmente, por un lado, además con una, digamos, una necesidad de profundizar, de acuerdo inclusive con lo que algunos compañeros que han mencionado, la necesidad de incluir distintas temáticas, siempre vinculadas, por supuesto, al tema de la deuda, pero que es necesario profundizar. Como será este tema, el día 23 y 24, que inclusive fue compañeros que forman parte de esta convocatoria, de la autoconvocatoria, que dijeron, en un principio, como será el tema de lo que está planteado ahora para hacer el 23 y 24 es una marcha a la Bolsa de Comercio de Rosario, para denunciar todo el bodrio que es todo ese complejo industrial financiero que corresponde a la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces se logró que se hicieran unas marchas, digamos, de la Plata, que va a pasar por Buenos Aires hasta Rosario, zona noroeste, de Córdoba van a ir distintas caravanas para reunirse el 23 y 24 en particular en Rosario. Ese es un tema. El otro tema que también el compañero del Partido de la Liberación mencionó, el viernes pasado estuvimos frente al Ministerio de Defensa, que es para que no se active o no se termine la construcción de la base militar yanqui del Comando Sur en Neuquén en particular. Esto es necesario tomarlo en cuenta también, porque la herramienta de dominación del Fondo Monetario se manifiesta por distintos brazos, por distintas piernas, por distintas formas, ¿no? Es un tema muy complejo. Es decir, por supuesto que es muy difícil meter todo en la misma bolsa, pero es necesario, me parece, amplificar la problemática, porque este es un sistema, y un sistema capitalista es integrado de por sí. Es un complejo, es un combo que cierra por todos lados para ellos, no nos cierra a nosotros, pero ellos sí. Y nosotros tenemos que atacar con eso. Y eso tiene mucho que ver con la necesidad de vincularse a todo lo más amplio posible, con todas las organizaciones sociales, incluso políticas, que están poniendo, que han puesto, y muchos han puesto desde hace mucho tiempo, su voz en el cielo, con mucha razón, de que nosotros no podemos seguir en una Argentina en donde nuestra soberanía cada vez está más destruida. La Argentina, algunos dicen, es una Argentina en remate. Nuestras tierras parece ser que no fueran nuestras, son de lo que tienen guita. Tenemos que destruir eso. Por eso necesitamos, y hay un trabajo arduo, por supuesto, pero bueno, ampliar nuestra visión al respecto. Y otro tema y termino con esto, el tema del modelo productivo. Si nosotros no podemos recuperar por lo menos una parte del modelo productivo, que es recuperar de las áreas estratégicas. ¿Se acuerdan de la época de Perón? Constitución de 1949. Nosotros tenemos que pelear para recuperar nuestras áreas estratégicas, en empresas estratégicas, en empresas estatales, públicas. Si nosotros no proponemos esto, evidentemente queda una pata corta, digamos, con respecto a este tema. Eso, compañero, nada. Hola, compañeros y compañeras. Venimos a dar un saludo desde la Tupac, de Rosario. Nosotros como agrupación estudiantil venimos trabajando todo
la unidad. Así que seguimos como miembros de la autoconvocatoria buscando ampliar estos espacios y damos agradecimiento también a la generación de esto como lugar nacional en el cual venimos de Rosario y esperamos que la próxima sea mucho más amplio. Gracias. Zambrano ahora, una segunda intervención más cortita que la de antes, porque intervienen por segunda vez. Vamos si llegamos, vamos que llegamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias, porque ya me interví por segunda vez y estoy realmente, quiero expresar que estoy muy conmovido por el elevado nivel de las intervenciones. Y me regocija que muchos hayan hablado del trasfondo capitalista de este horror que es el acuerdo de deuda con el Fondo Monetario. Tres cosas. Primero, mira mi memoria que lo que pasó en el 2002 cuando Rodríguez Sá decretó el default. O sea, dijo, no se paga más la deuda y todos aplaudíamos contentos. Bueno, a mí yo recuerdo algo que fue terrible, que el capitalismo internacional siguió sancionando a la Argentina prohibiendo la entrada de lo que se llama pasta base, que es para la fabricación de medicamentos. En ese momento hubo un foro social mundial en Porto Alegre. Yo concurrí y llegué a una propuesta justamente que ese foro que presidía Chomsky, Noam Chomsky, se pronunciara en un precongreso que hubo de salud contra esa horrible medida. Y lo hizo. Bueno, por eso y por otros motivos, durante el 2002 terminó al final esa clausura de importación de la pasta base. Pero la crueldad del capitalismo no tiene límites. Eso no tiene freno. Dos cosas más. Primero, todos los días vemos las marchas por los planes justos, reclamos para sobrevivir y ante la inflación y demás. Bueno, una medida que hay que tomar, porque eso está en nuestras posibilidades, es cuando aumenten las tarifas, porque la comida, bueno, eso no, pero las tarifas que cobra el Estado, hacer lo que se denomina desobediencia social. O sea, no pagarlas, o pagar lo que uno venía pagando hasta ese momento. Eso tiene que impulsar a los partidos, ponerse de acuerdo en cómo llevar esta medida de desobediencia social. Es una medida terrible que castiga al Ejecutivo cruel que ahora esta semana largan los formularios para mantener los subsidios. Eso es una declaración de guerra. O sea, primero habrá que ver si uno lo puede llenar. Me río por no llorar. O sea, es terrible. Formularios para mantener los subsidios. Cruel, de toda crueldad. Bueno, ante eso, desobediencia civil. No pagar las tarifas aumentadas. Eso tienen que implementar los partidos. Organizarse, discutir, debatir cómo se hace, pero eso hay que pararlo. Porque eso sí lo podemos hacer. La otra cuestión es los planes que se reclaman y demás, una consigna que circula hace rato en muchos ámbitos, que es el salario social universal. ¿Qué es esto? Ante las tremendas fortunas acumuladas por el capitalismo, y acá hay que decir que uno no sabe las cuentas, porque miente, como decía con pelo de hidrovía. Ellos mienten todo el tiempo. Ahí pasa, la riqueza de la Argentina se va por ahí, todas las exportaciones. No pagan impuestos, no pagan un carajo, se burlan, no sé cuántos puertos extranjeros, hacen lo que se les canta el traste. Muy bien. Entonces, la guita está. Uno dice, bueno, pero si uno hace servicio social universal, ¿quién va a laburar? No, lo que hay que hacer es enseñar, educar en la cuarta revolución industrial, o sea, la informática. Sí, ya termino.
Y bueno, lo último, un recuerdo muy fraternal al compañero de la ESEMA, porque yo tengo un compañero ahí que fue el dirigente, el director, que era Eduardo José, lo echaron mal, este compañero, y no me cabe duda, esa crueldad de dar la historia, la cultura y demás, y yo desde la zona donde milito, en Villa Lugano, estamos impulsando que en el nuevo Centro de Salud 18 haya una inscripción para las 2 monjas francesas, Leonide y Alice Domont, que fueron secuestradas por las PIS, porque trabajaban, hacían trabajo de ahí, para justamente mantener la memoria de que no olvidamos, no transigimos y no nos reconciliamos con los genocidas. Gracias por dejar empezar. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a todos. De lo que ya se ha dicho, obviamente trataré de no repetir, porque las intervenciones ya a esta altura repiten muchas de las cosas que nos congregan hoy acá. Pero sí me parece necesario, voy a utilizar una de las preguntas que la economía feminista ha puesto en cuestión, que tiene que ver con qué vida merece ser vivida. Y que justamente nos permite repensar qué calidad de vida y qué eje central es lo que nosotros ponemos cuando nosotras tenemos que llevar todas estas cuestiones que estamos discutiendo hoy a los barrios, a las escuelas. A esta altura ya tenemos, o por lo menos en mi caso, múltiples lugares donde nos identifican. En mi caso yo soy docente, bueno, participo de SUTEBA Tigre, y cuando nosotros tenemos que hablar de ajuste, y tenemos que hablar de FMI, y lo tenemos que hacer ante nuestros jóvenes, yo soy docente de escuela secundaria, lo que hacemos permanentemente es una transposición didáctica. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuál es la importancia de eso? Pensar justamente en qué sujetos nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de todas estas cuestiones. Porque claramente cuando nosotros estamos hablando de todas estas cuestiones, lo mismo que nos ocurrió, que no vamos a salir de la misma forma que cuando entramos hoy a la mañana, porque este intercambio nos autoconstruye, de esa misma forma también tenemos que pensar en los sujetos. Un compañero anteriormente contaba de la necesidad de trabajar con justamente palabras que lleguen a nuestros interlocutores. Y en ese caso, bueno, los docentes permanentemente hacemos esa transposición. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que si mañana quiero compartir este encuentro con mis alumnos, yo no voy a utilizar quizás las mismas palabras de lo que estamos trabajando hoy. ¿Por qué no voy a utilizar esas mismas palabras? Primero porque para poder utilizar todas esas mismas palabras y para poder comprendernos, yo también tuve que hacer un recorrido. Entonces, voy a tratar de utilizar otras palabras y explicarles en ejemplos concretos qué significa el ajuste cuando estamos hablando de ajuste de FMI. Significa que tengamos que estar en un aula muertos de frío, porque no hay presupuesto para calefacción. Significa que quizás, producto del ajuste y de la pandemia, las escuelas públicas tienen una matrícula sobrecargada. ¿Por qué? Porque mucho de ese sector, que quizás antes, esos alumnos que antes iban a otras escuelas, van ahora a las escuelas públicas que no reciben presupuesto. Y si yo tengo que hablar con mis compañeros docentes, ¿qué ejemplo concreto voy a poder utilizar para decir esto es ajuste? Bueno, en el marco de la educación, desde un tiempo a esta parte, estamos también viendo programas precarizadores de nuestras condiciones de trabajadores
que trataron de solventar todo el desajuste y la desarticulación social que imprime el acuerdo con el FMI. Y entonces tenemos que estar trabajando y sabemos que hay compañeros nuestros que ante la falta de trabajo en el sector docente están trabajando como ATRs. Y ese programa ATR no es más que una flexibilización, porque no gozan de los mismos derechos del estatuto, porque no pueden ausentarse, porque tienen contadas las faltas y porque si no los echan directamente, los echan. La estabilidad laboral se esfumó. En un sector de trabajadoras donde es altamente feminizado, porque la mayoría del sector trabajador docente son mujeres. Mujeres que padecen a diario todo el ajuste de lo cual estuvimos hablando hasta estas horas. ¿Por qué? Porque tienen que tomar más horas, porque muchas veces son únicas sostén de familia, porque tienen que, además nosotros, como decía antes, en la escuela es el lugar donde es una caja de resonancia de todas estas problemáticas. Aquella familia que no juntó el dinero para comprar la garrafa, lo más probable es que esos pibes vayan sin desayunar, sin comer a la escuela. Una escuela que alegremente dice, no, la verdad que las niñas están comiendo demasiada harina, sacamos el pan, pero no pueden ninguna otra cosa. Entonces, sabemos que muchos estudiantes van a la escuela no solamente para la función pedagógica, sino que van a comer. Y sabemos que hay escuelas que no tienen gas. Entonces, todo eso es ajuste. Y de todo eso tenemos que hablar cuando hablamos de deuda y cuando hablamos justamente de por qué tenemos que unirnos y justamente convocar a nuevos y nuevos compañeros. Porque todo eso es lo que recae en nuestras vidas cotidianas. Y entonces vuelvo a la primera pregunta, ¿qué vida merece ser vivida? Y entonces poner nuestras problemáticas y esa disputa a los recursos como antes habíamos hablado. Y como también les decía antes, tenemos múltiples identidades y lugares de donde nos paramos. Zona Norte también es un territorio de disputa de grandes proyectos inmobiliarios que arrasan con los humedales y que arrasan con un montón de formas y lógicas de vida hasta entonces. Alegremente en la pandemia veíamos a los bichitos, los castores no, a los otros, los carpichos que invadían Nordelta. Bueno, o sea, más allá de que haya un montón de memes y demás, lo que representa de fondo es justamente ese desequilibrio de la flora y la fauna de los humedales y del delta. Entonces, me parece que desde esos lugares y desde esos ejemplos concretos podemos ir desandando ese camino de por qué nosotros decimos que esta deuda hay que conseguir la anualidad, hay que trabajar en ese sentido. No más que eso. Bueno, muchas gracias, compañeros. Antes que nada, saludar a este acto, a este encuentro nacional. La verdad es que siempre es una felicidad enorme para nosotros estar en este tipo de espacios que creemos que son unas herramientas muy válidas para la lucha política y para la intervención en general en esa lucha política. En principio, bueno, por supuesto, adherir a todo lo que se viene charlando, discutiendo hasta ahora. Nosotros creemos que hay que ir por la anualidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entendemos que es un organismo que es paradigmático en cuanto a los modelos del mal vivir y que representan a través de sus políticas monetarias redistributivas a favor de los sectores más concentrados y sus políticas fiscales sumamente pobristas, vamos a decirlo así, porque eso, lo único que hacen es generar pobres. Entendemos que son organismos del mal vivir y que debemos siempre, con la mayor unidad posible, enfrentarnos a estos tipos de sectores económicos concentrados. Hay algo que quisiera discutir que no se señaló tanto en este encuentro, que tiene que ver con la serie de reformas que
que nos están proponiendo desde este acuerdo. El gobierno nacional insistió muchísimo en señalar que el acuerdo ya estaba hecho, que ya se había culminado, que no había otra salida y que lo que está hoy por hoy es lo que hay, ¿no? Y yo quiero ser muy enfático en esto, en que no existe acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no existe que no tenga una reforma laboral, que no tenga una reforma previsional y que no tenga una reforma impositiva a favor de los sectores más concentrados económicos. Eso lo tenemos que tener muy en claro los que somos las militantes y los militantes de los espacios populares y de la izquierda. Y si no lo van a desarrollar esas reformas, este gobierno lo va a desarrollar el que viene con toda seguridad. Entonces, compañeros, tenemos que estar preparados para salir a dar las peleas en las calles, a dar todas las batallas que sean necesarias contra estos organismos del mal vivir. Y parte de esa batalla también tienen que ver con las propuestas que nos están haciendo desde el gobierno de cómo se va a pagar esa deuda. Porque ya lo han expresado muy claramente, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional, lo que vienen proponiendo hasta ahora para pagar esa deuda es volver a una primarización de la economía, a una reprimarización de la economía, que solamente se está basando en el modelo extractivista y solamente está intentando imponer ese modelo por sobre un modelo productivo y de trabajo verdaderamente intensivo y de calidad. Lo están queriendo reemplazar por un modelo de trabajo claramente precarizado, en condiciones totalmente deshumanizantes y verdaderamente paupérrimas. En ese sentido, compañeros y compañeros, nosotros entendemos que tenemos que dar la batalla también contra estas visiones eldoralistas que proponen que la única salida que tenemos es primero la de pagar la deuda y segundo de hacerlo a través de este modelo de reprimarización económica. Tenemos que seguir también las luchas que se vienen dando en toda nuestra América Latina, pero también en particular en nuestro país. Recién estábamos, en las intervenciones yo escuchaba que varios compañeros señalaban las luchas que se venían dando en Colombia, que se venían dando en Ecuador, incluso también en Brasil, en Paraguay. Pero además, compañeros y compañeros, también tenemos luchas que son presentes aquí, acá en Argentina, porque tuvimos la lucha por el Famatina, tuvimos la lucha por la ley 7722 de Mendoza, tuvimos la ley contra la zonificación minera en Chubut, tuvimos un montón de experiencias de lucha contra esta primarización económica y a favor del ambiente sano y del derecho al ambiente sano, que es necesario que la reivindiquemos como espacios de izquierda y como espacios que luchamos por un buen vivir para todas y para todos. Entonces, en ese sentido, se hace muy necesario empezar a retomar estas cuestiones que venimos señalando de la unidad. Se hace muy necesario que pensemos en que la lucha por, vamos a decir, nuestras conquistas que venimos proponiendo aquí y la solución a todas nuestras demandas no la vamos a encontrar solamente en el marco de la autoconvocatoria ni tampoco en el marco de lo que sería el papel sano. Lo hemos encontrado de conjunto y además también con espacios que exceden a ambos espacios. Lo vamos a encontrar en unidad y saliendo a dar las luchas en la calle, no en los parlamentos, no en el Poder Judicial, pero siempre también pensando en la mayor medida posible en las calles y contra el Fondo Monetario. Nada más. Voy a decir algo que posiblemente le moleste a más de una persona que está acá, a la mayoría tal vez. Yo no vine a escuchar discurso hoy acá. Sí vine a ver cómo concretamos nuestro movimiento de no pago al Fondo Monetario Internacional y contra el Fondo Monetario Internacional. No pago de esa deuda. Sí vine cuando vi que me invitaban a conformar comisiones. Dice que no había lugares donde hacer comisiones, donde fuéramos en concreto cómo sigamos luchando con lo que nos lo convocó hoy acá. No al movimiento general político de cada agrupación política. Respetuosamente respeto a todas.
quién hace el mejor discurso para un programa político como logró conquistar un gobierno. Porque yo me pregunto una cosa, y quiero que eso lo pensemos bien. ¿Ustedes creen que la gran mayoría de las personas que votaron a este gobierno que nos está gobernando nuestro país votó para el pago de una deuda que lo está afectando? No, no votó para eso. No votó para eso porque tal vez algunos no han llegado, porque nosotros teníamos que formar comisiones. Y si las comisiones no las podemos formar, busquemos grupos de WhatsApp donde elaboremos cuestiones que hagamos llegar de conciencia, para que tomen conciencia que lo que está sucediendo no es porque el gobierno es malo, es porque el gobierno se ve afectado, porque está representando a otro, pero no está representando los intereses que sectores populares tienen en ese sentido. Pero entonces, busquemos formas de concientizar qué significa en concreto, cómo nos organizamos para concientizar contra el no pago. Por ejemplo, esos son uno de los grupos y una de las cuestiones que yo pensaba en algunas comisiones podían dar. 151 firmas se presentaron en lo jurídico con un recurso de amparo. El juez no lo rechazó ese recurso. Y el juez abrió el juego y dijo que lo ponía en conocimiento de la ciudadanía para que la ciudadanía fuera también firmando. Y resulta que acá la mayoría le ha firmado. ¿Cómo nos organizamos para esa firma? Estamos perdiendo la oportunidad. Estamos despreciando algo que una bética que se nos está dando. Por ejemplo, formemos un grupo de WhatsApp. Acá hay dos abogadas allí que la estoy mirando a las dos. Y también somos varias. Y somos varias que nos ofrecemos a ser patrocinantes de 30, 50, 40 personas cada una, presentando solamente la fotocopia del DNI. Fíjense ustedes, bueno, cómo nos organizamos para que nos hagan llegar, ponemos una dirección, ponemos grupo de WhatsApp donde hagan llegar la fotocopia de los DNI. Vamos a lo concreto, compañeros. Y compañeras y compañeros, como quieran llamarlo. No en otro discurso para que nos aplaudan. Yo no quiero ningún aplauso. Quiero que tomemos conciencia de lo que venimos a hacer acá. Otra de las cosas, también la movilización callejera. Bueno, se formó el grupo de las movilizaciones callejeras que son necesarias y mucho más grandes que las que podemos hacer con grandes carteles de grandes partidos. No, de gente. Eso es lo que necesitamos. Yo les traje el ejemplo del movimiento de mujeres. Nos unió una sola cosa, la interrupción del embarazo. No, si nos metíamos en todas las cuestiones políticas, no hubiéramos logrado la ley. Se los digo en serio. Nos unificamos por eso. Y por otro lado, por supuesto, hay otros elementos más también a analizar en concreto y no grandes palabras. Yo lo respeto mucho, compañero, que dijo, estamos profundizando más. Yo no vine a hacer un proyecto político aquí hoy. Cada uno tendrá el respeto a todo el proyecto político. Pero no busquemos como hago yo mi pintita. En serio se lo estoy diciendo. Sé que no les va a gustar lo que les dije. No me importa, yo no quiero aplausos ni quiero que me aplaudan. Pero sí creo que los años que me queden de vida sirvan para algo. Y si nosotros logramos que esos votantes de este gobierno tomen conciencia que han votado y escupido para arriba y les cayó encima, se den cuenta. Pero no, Juan, no han puesto
que se unificarán en algún momento y coordinarán. No lo sé, yo seguramente no lo voy a ver, pero sí puede ser. Yo no sé si entienden lo que estoy diciendo, o no sé explicarlo. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero se lo pido, no sé, Liliana, lo que está diciendo ahí acá arriba. Estoy diciendo que sí entendemos, podemos estar de acuerdo o no, pero sí entendemos eso. Que hay hábitos y costumbres de presentar las Claro. ponencias, y hay una manera de gente que se presenta por primera vez y se muestra quién es y cómo es. Por ahí tenemos que moderar o controlar o llevar o acordar previamente. Claro, formemos los grupos y comisiones, busquemos un lugar donde haya aulas, donde hagamos comisión para tal cosa, comisión para tal otra y unifiquemos eso. Hay que acordarlo. Porque con un negocio estadio no nos sirve, porque parece que el estadio nos llama la atención nada más. No, y una mesa que ahí, acá sentados nosotros adelante, ustedes ahí. No, yo quiero tener, formemos comisiones. La comisión de jurídica, la comisión de elementos de concientización, de elementos que podamos llevarle. No pago al fondo. ¿Sabe lo que significa usted pago al fondo? Cosas como nosotros explicamos, ¿sabe lo que significa la interrupción del embarazo y cómo se hace? Les pongo el ejemplo ese de las mujeres, pero hay otros más. Y también eso, y sabe usted que vamos a necesitar también hacernos ver en la calle. ¿Por qué también los dueños de casa de acá, después que hicieron sus discursos, se fueron? ¿Por qué se fueron? Porque no se sienten cómodos, tal vez. Bueno, busquemos que se sientan cómodos, invitémoslo también. Invitémoslo en un lugar donde ellos también estén, porque a mí me desagrada. De las 151 personas que firmaron en la cuestión jurídica, si en este momento levantamos la mano, ¿cuántos quedaron acá sentados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Uno o dos? Nada más. Ah, ya hay otro, ¿ves? Y me dice que no lo leyó entero. Claro, le dijimos para firmar, era sobre el fondo y no lo leyó entero. Jurídicamente era magnífico. Y por eso se creen ustedes que porque logró la ciudadanía. No es que no lo leí. Porque era magnífico. No vi si me habían puesto la firma. Claro, porque había mucha firma, lo firmó. Mire usted. O sea, puede ser así. Parecemos niños de jardín infante, que le dicen póngase un color celeste o un color verde, y no saben a qué significa ni el celeste ni el verde. No hay más cosas. Por eso estamos acá. Quiero estar en comisiones, entonces está bien, conversemos. No sé qué piensa acá para mí el alma mater de esta lucha. Será porque mujer me siento más identificada, no sé, pero la verdad que quisiera ver qué podemos hacer con eso. Busquemos una escuela, busquemos esto y busquemos que vengan, inclusive hasta movilizaciones separadas estamos haciendo. ¿Cómo puede ser movilizaciones separadas algo tan concreto como esto? No puede ser. Perdón una cosa. Lo que no hay son ganas. No es lo mismo, porque si hay ganas, se podría haber hecho. Bueno, busquemos por eso, busquemos un lugar, una próxima, a lo mejor el mes que viene, porque aparte de la movilización
son muy grandes. Son muy grandes porque yo creo que la clase en general, más allá de lo partidario, la clase pueblo, anda en la búsqueda del encuentro, del intercambio, de profundizar, de interpelarse y de reprogramar un poco la brújula hacia dónde estamos yendo. La verdad que, tal vez como decía Nina, cada uno tiene una particularidad de cómo contar su historia. Y algunos la podrán contar con pequeñas victorias y otros los podrán contar con grandes retrocesos. Pero yo creo que ninguno de los que está acá dejó nunca de estar en la calle, nunca dejó de pelear. Creo que nadie se achicó ante nada y creo que el desafío tiene que ver con ese sueño del gran proyecto emancipador que nos permita otra vez volver a unir a nuestra clase trabajadora. No importa su condición, si ocupada o desocupada, porque cada uno necesitamos contar la historia, porque algunos las habrán vivido desde las fuertes agrupaciones con pequeñas victorias en el marco de un sistema capitalista y otros las habremos vivido al margen de esas grandes agrupaciones. Entonces, como yo digo, nos instalan una agenda. Nos instalan una agenda internacional y nos instalan una agenda local. Y nos ponen a pensar. Hace poco nos matábamos discutiendo si era Rusia o si era Ucrania. Y durante largos años nos han violado, nos han aniquilado, por ejemplo, al pueblo palestino. De esa guerra no habla nadie. De la Argentina, de la pobreza, de los pisos de la pobreza de la Argentina y de la sumisión, tampoco, porque muchos se paran desde lo que reciben y todavía no se discute la Argentina de los pobres relegados, de los pobres sin planes, de los pobres sin derecho a la tierra, de los pobres sin derecho a nada. Y eso tiene que ver con lo que está gestando el sistema. Entonces, ¿cómo nosotros ponemos el eje para intentar romper esa agenda que nos quieren instalar más allá de las banderas políticas, más allá de los intereses propios que indudablemente, por lógica, cada uno tiene derecho a construir y a tributar? Y en esto yo me voy a detener en el territorio, porque pareciera que el tema de la deuda externa la conoce todo el mundo, y eso es mentira. Hay un sector de la población que corre todos los días detrás del pan y de la leche, y no habla de la deuda externa. No habla, porque habla el poder comer en ese momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como propuesta? Diseñar a través de un área propagandista todo un sistema que nos permita llegar a esos sectores, a los más vulnerables, a reeducarnos, a repensarnos, a interpelarnos. Porque el sistema a esos compañeros no les permite pensar en la deuda, en el plan, en el bolsón de comida que ya no existe. Entonces, cuando una mujer de las nuestras, de la 31, de la 21, de las barriadas más pobres del cordón urbano, se levanta a la mañana, sabe que tiene que dejar a los chicos en la escuela y después tiene que ir a armar la olla del merendero. Pero no como una empleada estatizada, no por un plan. A conciencia, es empleada gratuita. Porque no solo nos han dicho que tenemos que sindicalizar la exclusión,
y no voy a profundizar porque es un tema jodido, sino que han estatizado la pobreza. Y lo más triste es que muchos compañeros que eran de los gritos de los excluidos, ahora que viene el puente corredor, hoy se han convertido en los administradores de la pobreza del pueblo. Y es vergonzoso. Esos compañeros se tienen que hacer cargo de haber dividido a este país entre los pobres excluidos y los pobres excluidos bajo la ley del más fuerte. Cuánto movés es cuánto valés. Entonces, redondeo. Entonces, digo, tenemos que intentar generar un ámbito que permita reeducar, repensarlo con esos compañeros, para reorganizarnos y para sumarlos en esta pelea. Y las banderas, por la autoconvocatoria, no solo tienen que estar en los espacios cuando se mueve la autoconvocatoria. Hay que regarlas por las barriadas, las tienen que portar las organizaciones que son parte de esto. Tienen que estar en el esquina Parque Patricio, en Parque Centenario, en Parque Lezama, en el cordón urbano. Tenemos que vivir una ofensiva propagandística que nos permita sumar más de lo que vive lo cotidiano, de lo que vive sumergido, en donde lo han encasillado y en donde lo han metido. Bueno, nada, gracias por escuchar, la propuesta es esa y nada, libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala, que lleva 2.345 días presa de la dictadura liberal. Bueno, acá. No hacer ninguna intervención, aparte porque coincido en gran parte del diagnóstico. Creo que estamos construyendo alternativas y en este espacio se plantean alternativas a esto del mono camino al pago de la deuda. Quiero que vayamos a ver cómo construimos ese movimiento, ¿no? Ese movimiento transformador que genere un cambio de paradigma. Y la propuesta es que me parece que en esto sí hay que unificar las luchas de nuestros pueblos originarios, que aparte nos muestran la salida, tienen la llave al extractivismo con el convenio 169 de la OIT y aparte tienen ese cambio de paradigma que plantean del buen vivir. La compañera hablaba de la economía feminista, economía me hace un poco de ruido, pero está bien, el concepto está buenísimo también, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Cómo vivimos en armonía entre los pueblos y con la naturaleza de la que somos parte, ¿no? Y la propuesta es, ¿por qué no presentamos, como hizo el pueblo de Chubut, y ya va por la tercera iniciativa popular, ¿por qué no presentamos una iniciativa popular planteando dejar sin efecto el acuerdo con el Fondo Monetario, la suspensión del pago y la investigación de la deuda? Entonces, si nosotros juntamos 500.000 firmas por iniciativa popular, que hasta ahora no se ha hecho a nivel nacional, pero sí, vuelvo a decir, en Chubut, nosotros podríamos juntar con 500.000 firmas, presentar una ley de nuestro pueblo al Congreso planteando esto. Y esto generaría aparte concientización, difusión, que esto no tenga que charlar y discutir todo el mundo, y sería una iniciativa desde los pueblos. Porque hoy, tristemente, los partidos, las organizaciones de trabajadores también están en general en la lógica de la sobrevivencia y de la competencia. Entonces todos compiten a ver quién tiene la bandera más grande, quién moviliza más, quién machirulamente quién la tiene. Bueno, no voy a... Pero en ese sentido me parece que sería una iniciativa popular para que nosotros hagamos una generación.
está buena las marchas que nos enamoran, pero el marchismo a veces nos genera un montón de impotencia, porque vamos, movilizamos miles y no nos salimos ni en un pedacito de un medio, ni nadie nos contesta nada del otro lado. Y a veces nos enemista muchísimo con nuestro pueblo también. Pero bueno. No, eso solo. Plantear desde nosotros un proyecto de ley de iniciativa, a través de la iniciativa popular, planteando y sumarla a esta bandera el tema del rechazo al acuerdo, digamos. Eso nada más. Por ahí, coincidiendo con todo lo que se venía diciendo, digamos, con todas las diferencias que puede haber, yendo por ahí más a lo concreto, yo soy Pablo, soy de una agrupación estudiantil independiente allá de La Plata, y por si hay alguien acá de La Plata, como para cruzar contacto y ver qué se puede seguir haciendo allá, pienso que uno de los problemas que a veces tenemos es que se hacen muchas cosas acá en Capital, como lo que pueden ser algunas iniciativas que ya se han hecho y que se puedan seguir haciendo, y nos falta poder expresarlo por ahí en otros territorios más concretos, con todas las particularidades que hay, que están cerca también de acá, ¿no? Como es allá en La Plata o en otras localidades del conurbano. Así que eso, si hay alguien por ahí en La Plata, Berizo, Ensenada, por ahí cerca, como para cruzar contacto y ver cómo podemos coordinar. Perdón que interrumpa. Pablo, ¿verdad? Si querés sumarte a la reunión de la autoconvocatoria, se lo he hecho pasar el chivo todos los lunes, 7:30, desde hace 2 años. No, bienvenido, porque además hay, no en La Plata, pero sí en otras ciudades del país, Mar del Plata, Rosario, Jujuy, Córdoba, bien habiendo expresiones, sería bueno que por ahí se sumen y a partir de ahí generemos alguna articulación ahí.